Quiero iniciar este video con una pregunta y ojo, porque si tienes respuesta para esta pregunta, que tampoco es difícil de responder, podrás dejar la pornografía, pero definitivamente. No evitar un par de caídas, no estar todos los días, 90 días, pero con el deseo, las ganas por pornografía en tu corazón, apretando tu corazón diariamente, sino que realmente ese deseo por pornografía y masturbación, porque una cosa lleva a la otra, esa necesidad por pornografía y masturbación puedes salir completamente de tu corazón y puedes vivir una vida realmente libre, una vida en donde ya no tiene el menor sentido recurrir a estas prácticas. Y te está hablando un exadicto al porno y una persona que, bueno, viene atendiendo personas a lo largo de los años y viendo este milagro, milagro entre comillas, porque es una cosa totalmente posible suceder. La pregunta es la siguiente: ¿cómo sería tu vida sin la pornografía? Contesta aquí en los comentarios, puedes hacer eso. ¿Qué harías con tu vida? ¿Y quién serías tú si no tuvieras ningún problema con pornografía, si no tuvieras ningún deseo por pornografía, si no recurrieras de ninguna manera a la pornografía y, consecuentemente, a la masturbación? Esta pregunta es clave para que dejes esta adicción de una vez y por todas. Y este video no es un simple video, es una clase, ¿ok? Así que yo que tú agarro un cuaderno y anoto todo lo que voy aprendiendo aquí porque realmente vas a aprender cosas que no has visto en ningún otro canal aquí en YouTube, ¿ok? Bueno, te lo prometo. Bueno, a todo eso, si tienes la lucha contra la pornografía, porque entiendo que hay muchas personas que están aquí que no necesariamente tienen esta lucha, porque simplemente, qué sé yo, les gusta escuchar lo que tratamos aquí en el canal, o tal vez conocen a alguien o son líderes de jóvenes o pastores que quieren ayudar a otras personas a dejar la pornografía. Así que esto también va a ser muy útil para ti. Te voy a dejar aquí abajo un enlace del programa El Rescate, en donde tú tienes un paso a paso muy detallado, un programa de 3 meses para que lo apliques y dejes la pornografía definitivamente. Pero no solo eso, tú tienes también una comunidad que te va a apoyar cuando caigas, cuando te sientas tentado, etcétera. Bueno, esa comunidad te va a apoyar a dejar la pornografía definitivamente. Te dejo aquí abajo el enlace, pero vamos a lo que importa. Quiero compartir aquí con ustedes una pizarra, ¿ok? En donde nosotros vamos a tratar un poco del ciclo adictivo. Bueno, los que están en el programa El Rescate saben de qué vamos a hablar aquí, ¿ok? Pero yo no voy a explicar completamente el ciclo adictivo porque, bueno, es un detalle específico que yo quiero tratar, ¿ya? Pero básicamente el ciclo adictivo, él inicia, vamos a poner aquí, él inicia, ¿ya? Con ese puntito rojo, ¿vale? Vamos a agrandar un poco para que quede más fácil. Él inicia con algo que nosotros generalmente llamamos de gatillo, que es un tema, es una palabra bastante conocida por ustedes aquí en el canal, ¿ok? Entonces, todo inicia con ese gatillo, que puede ser un desencadenante, etcétera, etcétera. Aquí surge el primer error de 99% de las personas que están luchando con la pornografía y quieren dejarla completamente, que es, se equivocan en cuanto al gatillo, se equivocan en cuanto al desencadenante. Creen que el desencadenante son esas chicas de aquella red social que yo sé que a muchos de ustedes les gustan, ¿no? De videos cortos, chicas que están bailando y etcétera. Entonces muchos dicen, no, ese es mi gatillo, porque yo entro a la red social y cuando veo a esas muchachas, siento ganas en mi corazón y quiero recurrir a la pornografía. O son mujeres que veo en la calle y eso me hace sentir ganas por la pornografía. Pero déjame decirte algo, esto no es el gatillo, ¿ok? Anótalo, anótalo. Esto no es el gatillo. ¿Vale? ¿Qué son los gatillos o qué son los desencadenantes de cualquier adicción? Básicamente los desencadenantes y los gatillos son emocionales. ¿Ok? Guarda esto en tu corazón, guarda esto en tu mente, porque esto es extremadamente importante. Todo gatillo es emocional. O sea, quiero probar esto de la siguiente manera. Imagina que tú estás en esa red social que te gusta
Y de pronto tú estás en un lugar, tú estás en una situación que, bueno, te genera bastante alegría en el corazón, te genera bastante satisfacción en el corazón. Imagínate que, bueno, la gran mayoría del público aquí del canal es un público cristiano, así que yo creo que casi todos han pasado por esto, de, por ejemplo, estar en un retiro espiritual con los jóvenes de la iglesia, disfrutando y qué sé yo, hay momentos entretenidos, hay momentos en donde tú tienes un encuentro con Dios, etcétera, etcétera. Y tú estás tan bien, emocionalmente hablando, que de pronto agarras tu teléfono y dices, bueno, quiero ver qué es lo que está pasando en las redes sociales. Y entras a la red social y de pronto surge un video de una de esas chicas ahí bailando, ¿no? Y ese video, en algún momento de tu vida, ya te ha generado, ese tipo de video te ha generado deseos por pornografía. Pero justo en ese momento que tú estás en ese retiro, tú estás tan bien, estás tan contento, no te genera ningún deseo, no te genera ningún impulso hacia la pornografía, hacia la masturbación. ¿Por qué? Porque tú estás en una condición emocional que permite que no sientas ningún deseo de recurrir a la pornografía. Porque recuerda, tú recurres a la pornografía o recurres a la adicción en sí porque estás tratando de huir de alguna situación de tu vida que tú no sabes lidiar. Básicamente son los momentos en donde tú estás frustrado, estás ansioso, estás estresado, estás triste y recurres a la pornografía para tratar de olvidar ese momento o esa cosa que te genera tristeza, angustia, etcétera, pero por un momento, ¿ok? Entonces, recuerda, todos los gatillos son emocionales. ¿Por qué esto es clave? Bueno, dentro del ciclo adictivo hay varios otras situaciones, otros momentos que no quiero detallar aquí, pero que básicamente, bueno, hay un momento que nosotros llamamos de obsesión, que es cuando vas perdiendo tu capacidad de aguantarte, digamos así, y entonces como que se te olvida incluso que Dios existe, se te olvida tu familia, se te olvida la promesa que hiciste de nunca más recurrir a la pornografía porque entraste en un proceso de obsesión muy común en las adicciones. Después viene el ritual, después viene la caída, después viene el retorno a la normalidad, pero hay un momento específico que quiero llamar la atención aquí, que es básicamente el resultado de la caída. ¿Ok? ¿Qué es lo que esa caída genera en tu corazón? Es decir, generalmente tú recurres a la pornografía porque, bueno, tú quieres sentir placer, tú quieres sentir felicidad, porque la felicidad no está allí. Bueno, tal vez en algún video yo trate un poco de la felicidad, pero básicamente tú recurres a la pornografía tratando de buscar esa felicidad, tratando de buscar ese lugar completamente seguro, lejos de tus problemas, pero el resultado, cómo la pornografía te paga, ¿ya? Y tú puedes ocupar los comentarios para eso. ¿Cómo me paga la pornografía? Después de caer en la pornografía, ¿qué es lo que siento? Tal vez en un primer momento tú sientas satisfacción, en un primer momento sientas una cierta alegría, una euforia, pero después tú empiezas a sentir culpa, después tú empiezas a sentir rabia de ti mismo, después tú empiezas a sentir tristeza profunda, angustia profunda, te deprimes. Esto es muy común en el post caída, ¿ok? Entonces trata de recordar cuáles son esos sentimientos que sientes después de una caída, ¿ok? Si pones atención, si has trabajado ese autoconocimiento, como nosotros tratamos aquí en el canal, te vas a dar cuenta que generalmente lo que sientes después de una caída es lo mismo que sentiste antes de la caída, es decir, es lo mismo que fue tu gatillo, es lo mismo que te generó deseo por la pornografía, ¿vale? Porque todo eso se da de manera muy automática, pero si pones atención lo vas a ver qué fue lo que generó todo esto. Entonces imagínate que lo que te generó el deseo por pornografía fue ansiedad. Después de la caída, generalmente sentirás más ansiedad, pero una ansiedad aumentada. Es decir, vas a sentir exactamente lo mismo que sentiste antes de caer, pero de una manera aumentada, empeorada. ¿Se entiende? Este es el post caída. Es decir, que el post, ¿ya? Caída, el post caída, es exactamente el mismo punto que inicia la caída. Es decir, nosotros tenemos aquí algo que los conecta.
¿vale? Entonces, el gatillo y poscaída es lo mismo, o sea, los dos generan la caída. Por eso yo siempre digo que caíste en la pornografía, tranquilo, bueno, párate. Si en ese momento sientes ganas de orar, puedes hacer una oración, pero siempre digo, no lleves muy en serio lo que sientes después de una caída. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú estás en un torbellino emotivo, en ese momento después de la caída, luego después de la caída, es como que sintieras muchas emociones a la vez y muy rápidamente, no te demoras en ninguna de ellas, o sea, en 5 segundos tienes rabia, en 10 segundos tienes tristeza, en 15 segundos te quedas ansioso, después vuelves a la rabia y por ahí va, hasta que la cosa va, o sea, todo ese torbellino va pasando y tú vas volviendo al mismo estado, pero empeorado, que inició la caída. ¿Ok? Entonces, gatillo y post caída generalmente es lo mismo. Por eso siempre digo, caíste en la pornografía, párate rápido. No te quedes en el suelo llorando, ay Dios mío, que yo soy la peor persona del mundo. No, 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 no. Párate y anda a hacer lo que deberías estar haciendo. Es estudiar, anda a estudiar. Es a trabajar, anda a trabajar. Es arreglar la casa, anda a arreglar la casa. O sea, vuelve a hacer lo que tú debieras estar haciendo. ¿Ok? Entonces, bien, entendí esto, Diego. Entendí esto. Entendí que el post caída generalmente me va a generar el mismo deseo, o mejor, el mismo sentimiento que me generó la caída. Por esto, por esto, si tú no cuidas el post caída, tú puedes generar una recaída y por esto se llama ciclo adictivo. Es decir, esto va girando, girando, girando en un ciclo sin fin. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es venir aquí, ¿ya? Y romper con este ciclo. Romper con este ciclo. ¿Cómo? Bueno, aplicando lo que te voy a enseñar aquí, ¿ok? Entonces, entendí esto, Diego. Ok, entendí esto. Entendí que no puedo dar tanta atención a ese sentimiento de post caída, porque caso contrario, yo puedo generar una recaída, o sea, voy cayendo, o sea, lo que sentí después de la caída me puede generar más caídas. Sentí culpa. Tranquilo, que tú tienes que sentir culpa. Si eres cristiano, tú tienes que sentir culpa. Eso significa que el Espíritu Santo todavía te habla. Pero tú no puedes entregarte a esta culpa. Tú tienes que entregarla a Jesús. O sea, ora, entrégala a Jesús y sigue tu vida. Porque si tú te entregas a esa culpa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Recaes, 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 recaes. Yo sé que para algunos es difícil comprender esto y es difícil aceptar esto porque tienen una relación muy mala con la culpa, pero es esto lo que tienes que hacer. Ahora, hay un otro punto que yo necesito tratar aquí con ustedes, que es el siguiente. Voy a dibujar aquí, imagínate un chico, ¿no? O sea, voy a dibujar aquí un muchacho, no, quiero dibujar con color negro, ¿ya? Entonces aquí tienes la cabeza del muchacho, ya tienes el cuerpo, ahí está, ¿no? Horrible el dibujo, pero da igual, ¿ya? Entonces, si yo entendí que lo que me generan las caídas son emociones, ¿dónde surgen esas emociones? Nosotros decimos que las emociones están en el corazón, pero bueno, la palabra corazón se da de manera poética, ¿no? O sea, básicamente las emociones se dan en tu mente, en tu cerebro, por así decirlo. Entonces, ¿dónde surgen? Aquí, en tu cerebro, ¿ok? Imagínate que esto es tu cerebro, ¿ya? Entonces, aquí se generan las emociones, ¿ya? Siempre causadas por alguna situación real de la vida, situación real o imaginaria. Algunas personas viven ansiosas por situaciones reales, qué sé yo, tienen deudas. Estoy endeudado y este es un motivo para muchas caídas en la pornografía, ¿ok? Me he dado cuenta de eso atendiendo a las personas a lo largo del tiempo. Pero imagínate que en realidad tú no tienes deudas. O sea, estás preocupado con tu sueldo de aquí a 2 años. O sea, esto es un dolor imaginario, pero también te genera algunas emociones. Ahora, el punto que es interesante tratar es que toda emoción, pon atención porque esto es clave, ¿ok? Toda emoción desencadena ya algún movimiento corpóreo, algún movimiento en tu cuerpo, en tus músculos. Te explico de la siguiente manera y bueno, todo lo que te estoy hablando aquí no estoy sacando de mi mente, ¿ok? O sea, hay un libro que incluso quiero recomendarles que se llama
Control cerebral y emocional de Narciso Irala. Él trata de este tema, pero muchos otros autores referentes a la psicología humana tratan de este tema, incluso de un ejercicio que les voy a mencionar aquí también, ¿ok? Pero hay un autor bastante interesante que se llama Paul Ekman. Había una serie hace bastantes años, yo creo que unos 10 años tal vez, una serie que se llamaba Lie to Me, Miénteme si puedes. Y básicamente contaba la historia de un grupo de personas que se habían especializado, ¿sí? Eran expertos en la mente humana, pero no solo en la mente humana, sino cómo detectar mentiras, ¿sí? Y entonces por microexpresiones faciales o algunos gestos del cuerpo, ellos se daban cuenta si la persona estaba mintiendo o no. Todo esto viene de los estudios del doctor Paul Ekman, en donde él descubre que cada emoción o las principales emociones, rabia, miedo, susto, ¿sí? Cuando te asustas, bueno, también la tristeza y por ahí va, ¿no? Él se da cuenta que siempre que una persona siente esa emoción, ella va a expresar esa emoción con su cuerpo, con su cara, con su cuerpo, con sus hombros, con su respiración, etcétera. ¿Ok? Esto es clave, esto es clave. Por lo tanto, toda emoción desencadena alguna expresión corpórea, sea en la fase, sea en la cara, sea en el cuerpo, sea en la respiración, pero algún músculo va a ser accionado, activado cuando tú sientes, por ejemplo, tristeza, rabia, etcétera, etcétera. Por eso nosotros nos damos cuenta cuando vemos a una persona y decimos, oye, tú estás triste, oye, tú estás enojado, ¿no? Nos damos cuenta, hasta los niños se dan cuenta. Entonces, toda emoción genera alguna expresión corpórea, ¿vale? Te voy a dar un ejemplo clave aquí. Entonces, aquí tienes tus pulmones, ¿no? Imagínate, tienes aquí tus pulmones, tienes tu corazón que va a estar por aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú sientes ansiedad. Cuando tú sientes ansiedad, ¿qué es lo que pasa con tus pulmones? ¿Qué es lo que pasa con tu corazón? Tu corazón se dispara. Tum, 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 ¿ok? Tus pulmones, bueno, empiezas a respirar de manera ofegante, empiezas a respirar de manera totalmente desordenada, ¿ok? Entonces, esa emoción, la ansiedad, que en realidad la ansiedad viene del miedo, ¿qué es lo que va a pasar? Genera esa expresión en tu musculatura. Respiras mal, ¿sí? Tu corazón se dispara. Ok, ¿qué es lo que, por ejemplo, Narciso Irala se da cuenta y varios otros autores también se dan cuenta de eso? Hay muchos artículos que tratan, por ejemplo, de la ansiedad y la respiración. Se dieron cuenta que, ok, hay una emoción que desencadena una expresión corpórea, pero si yo logro emular esa expresión corpórea, yo puedo activar una emoción. Es decir, que si la expresión viene, ¿sí? De la mente hacia el cuerpo, también es cierto que si yo logro emular, por ejemplo, la expresión de una persona enojada, yo puedo generar el enojo. Pongan atención porque, oye, esto es tema, esto es un tema, es una clase a nivel del programa del rescate, ¿ok? Todo eso tú ves dentro del programa del rescate y muchísimo más. Los que participan del programa del rescate pueden escribir aquí en los comentarios qué es lo que aprendieron allí, ¿vale? Entonces, tú generas la emoción. Bingo. Excelente. ¿Por qué excelente? Porque, por ejemplo, si yo estoy ansioso y logro tratar de respirar de manera pausada, ¿qué es lo que va a pasar? Muchos estudios comprueban eso, que yo puedo disminuir esa percepción de ansiedad. Yo puedo disminuir la ansiedad en sí con tan solo respirar correctamente. ¿Vale? Bueno, hay muchos actores, cantantes, etcétera, que ¿qué hacen cuando van a entrar en el ¿cómo se dice el nombre? En el escenario, ¿no? Porque mi cabeza en portugués aquí va pensando las cosas y tengo que ir traduciendo, ¿no? Pero cuando van a entrar al escenario, muchos hacen lo que algunos autores llaman de la posición del Superman. O sea, se ponen como Superman así, un tiempo se miran al espejo, hacen una expresión de una persona victoriosa y cuando entra en el escenario, entra, o sea, totalmente cambiado. De pronto estaba ansioso, pero entra totalmente cambiado. ¿Por qué les mostré esto? Por la simple razón de que
Aquí vamos a ver bien, por la simple razón de que muchas personas dicen, mi vida sin pornografía, bueno, yo haría varias cosas, yo oraría más, yo tendría una vida con Cristo hermosa, yo, qué sé yo, emprendería, yo tendría más facilidad de llegar a acercarme a mujeres, yo, qué sé yo, bueno, tendría otro cuerpo, cuidaría más mi cuerpo, etcétera. O sea, la pornografía me está impidiendo de avanzar hacia mis objetivos, de avanzar hacia el propósito de mi vida. Entiendo que no todos saben su propósito, pero bueno, ¿ya? Entonces, entiendo que la pornografía es lo que me impide, pero ¿te recuerdas que lo que genera la caída es también el resultado de la caída? Es decir, si yo creo que una vida sin pornografía me generaría una vida, por ejemplo, de más oración, que avanza hacia los propósitos, que etcétera, 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 ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo avanzar hacia mis propósitos, aunque el problema de la pornografía siga allí. Este es el problema de la gran mayoría, 99% de la gente que sufre con la adicción a la pornografía. El primer problema es que ven los videos aquí en el canal y no les dan like. O sea, esto es terrible, señores. Denle like a este video para que YouTube entregue para más personas. Pero el gran problema es que la gente cree que primero tiene que dejar la pornografía y luego podrá orar más y luego podrá trabajar mejor y luego podrá dar más atención a su familia y luego podrá tener una vida diferente, siendo que es todo lo opuesto. Es decir, tú cambias tu vida y consecuentemente ya no habrá espacio para la pornografía. ¿Tú estás entendiendo esto? Es decir, esa misma lista que hiciste referente a cuáles son los resultados de una vida sin pornografía, es justamente esas cosas que debes poner en práctica a partir de ahora. O sea, ¿cómo es, qué sé yo, el Juanito sin la adicción al porno? El Juanito va a gimnasio, el Juanito come mejor, el Juanito se acerca más a las chicas, ¿no? Porque, bueno, él quiere casarse, tener una familia, etcétera, pero le da vergüenza, él es muy ansioso, él es muy tímido y entonces no puede acercarse. Y toda esa timidez y esa ansiedad es resultado de la pornografía, pero es que a la vez que es resultado, es la causa. Es justamente eso que tienes que tratar. Cuando yo deje la pornografía, voy a emprender. No, emprende ahora, desgraciado. Emprende ahora, aprende ahora. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a llegar un momento en tu vida en que ya no va a haber espacio para la pornografía. Entonces no se trata de simplemente dejar de ver pornografía, se trata de avanzar con tu vida, avanzar hacia tus objetivos, avanzar hacia la vida que tú ves como la vida perfecta. Nunca tendrás la vida perfecta, pero si tengo en mente la vida perfecta, con más facilidad avanzaré hacia ella. ¿Por qué? Porque lo que causa tu caída es también resultado de la caída. Luego, el resultado de la no caída, el resultado de un mes sin pornografía, puede ser la causa de un mes sin pornografía. ¿Entendiste esto? Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Agarra la lista que hiciste. O sea, ¿cómo sería mi vida sin la pornografía? Sería una vida que yo cuidaría mi cuerpo, sería una vida que yo emprendería, sería una vida que yo trabajaría mejor, sería una vida que yo dejaría de ser un tipo ansioso, un tipo, bueno, que le da vergüenza todo, que le da vergüenza acercarse a gente nueva. Bueno, así sería mi vida. Bueno, agarra esa lista y ahora apunta a avanzar en esos objetivos. Ojo, no avances en todo de una. O sea, si tú percibes que hay 10 características de la vida sin la pornografía que sería interesante que tú tuvieras en tu vida, no avances con las 10 a la vez. Avanza con una, avanza con dos. Y ya estás avanzando. ¿Vale? Ya estás avanzando. Diego, ¿qué pasa si yo me doy cuenta de que el resultado de mi caída es algo tan grave como, por ejemplo, la timidez? Que es algo grave. Es algo gravísimo, gravísimo. Hay una sesión entera sobre eso dentro del programa del rescate. Yo creo que he tratado de este tema también aquí en el canal. Si no he tratado, tranquilo, pon aquí en los comentarios que, no sé, yo he grabado un montón de contenido, ni sé lo que he grabado, ¿no? Entonces avísame aquí y yo grabo un contenido solo sobre la timidez. No tengo ningún problema en hacerlo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa, Diego, si yo soy una persona tímida?
Y yo entiendo que eso es resultado de mi caída, pero también es causa de mi caída. Es eso lo que tú tienes que tratar. Algunos casos de timidez tú puedes tratar simplemente, sí, recordé, hay un video, voy a dejar aquí en la descripción, en donde yo hablo sobre la conciencia de muerte y cómo la conciencia de muerte mata tu timidez completamente, ¿ok? Entonces, ten en claro que te vas a morir, desgraciado. Tú te vas a morir. ¿Qué pasa si esta fuera tu última semana de vida? ¿Cómo actuarías? ¿Hablarías a la chica que te gusta y decirle, oye, ¿sabes qué? Me encantas, me encanta tu pelo, me encanta tu vida, me encanta cómo amas a Cristo, qué sé yo, ¿no? Entonces, si fuera tu última semana de vida, muchas cosas que has dejado de hacer, lo harías, ¿sí? Muchas cosas que has dejado de hacer y sabes que deberías hacer, pasarías a hacerlo. Bueno, yo entiendo que yo debería predicar más, pero no predico por vergüenza. Si esta fuera tu última semana de vida, avanzarías, harías todo eso. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido qué es lo que va a pensar la gente de mí. Entonces, trata la raíz, trata la causa. Deja de preocuparte con caer o no caer, deja de contar los días, trata la causa. Trata la causa. Si tú crees que tu vida, tú quieres que tu vida sea una vida de oración, una vida de comunión con Cristo, pero no tienes eso porque estás adicto al porno, busca tenerlo ahora. Y es justamente eso lo que te va a ayudar a hacer con que ya no haya espacio en tu vida para la pornografía, para la masturbación. Solo aplica, aplícalo, aplícalo, aplícalo. Echa un vistazo en los comentarios en la comunidad, en los comentarios en los videos del canal y te vas a dar cuenta que la gente que aplica lo que traemos aquí en el canal, que tú no encuentras este tipo de contenido en ningún lado, si aplicas esto, vences la pornografía. ¿Ok? Dios te bendiga un montón y una vez más, si quieres ser parte del programa del rescate, voy a dejar el enlace aquí en la descripción y en el comentario fijado. Bueno, allí tienes toda una comunidad de gente que está con el mismo objetivo tuyo. Dejar esta porquería, avanzar en la vida, avanzar hacia sus objetivos. Y hay gente que está mucho más avanzada que tú y que te puede ayudar un montón. Dios te bendiga un montón y hasta pronto.